Hola, soy el doctor Ricardo Rosales Arroba, soy especialista en diagnóstico por imágenes e intervencionismo del Hospital Luis Vernaza. Quiero compartirles una charla acerca sobre el rol de las imágenes en la pandemia del COVID-19, ¿no? Como objetivos de la charla vamos a saber cómo elegir el método de imagen, conocer los hallazgos radiológicos en COVID-19, conocer el rol de las imágenes en pacientes sospechosos o confirmados de COVID, tanto para screening como diagnóstico y manejo. Ahora, ¿qué modalidad de imagen debo elegir? ¿Tomografía o radiografía de tórax? Obvio que en la pandemia del COVID-19 predominan los síntomas y las manifestaciones respiratorias. Por lo tanto, vamos a ver cada una de las modalidades para saber de acuerdo a esto y de acuerdo a la experiencia y la disponibilidad de cada servicio, ¿no? ¿Cuándo está indicada una radiografía de tórax? Si bien es el método de elección inicial en las infecciones bajas, especialmente cuando se sospecha clínicamente de neumonías, su sensibilidad es muy baja, no llega ni al 70%, lo que hace que sea solo útil cuando uno quiere determinar un diagnóstico alternativo, sea este neumotórax, sea derrames pleurales, edema agudo de pulmón o atelectasia. Ahora, ¿cuándo está indicada la tomografía? La tomografía está indicada en pacientes inmunodeprimidos, sea que estén tomando corticoides de larga data o tengan algún inmunosupresor o alguna enfermedad inmunodeficiente, ¿no? O con factores de riesgo bien establecidos en esta pandemia como la hipertensión, la diabetes, en personas mayores de 65 años, cardiópatas o enfermedad pulmonar crónica. Si bien con una reacción de la cadena de polimerasa de transcriptasa inversa negativa, pero con alta sospecha clínica, con o sin radiografía normal, es una indicación de hacer una tomografía. Muchas veces hay pacientes que requieren una intervención o una cirugía urgente, lo cual hace imposible tener un diagnóstico inmediato con una PCR porque tarda aproximadamente entre 24 y 72 horas en tener el resultado. Y otra de las indicaciones es para detectar complicaciones intratorácicas, ¿no? Sean abscesos pulmonares, sean empiemas, o una de las complicaciones que se está viendo como el embolismo pulmonar o las enfermedades tromboembólicas. Fíjense que aquí en la tomografía, esto es una angiotomografía donde se ve el tronco de la arteria pulmonar y el defecto endoluminal cabalgante en las arterias pulmonares derecha e izquierda, ¿no? De una forma, es un comunicado verbal que se ha estado viendo tanto en Cornell, en Nueva York, un 3% de esta patología, y en Cremona, en Italia, hasta un 15% de pacientes con enfermedad tromboembólica. Esto no está escrito, solo fue una comunicación verbal. ¿Qué hallazgos tomográficos en COVID vamos a encontrar? Vamos a encontrar dos tipos de hallazgos, los hallazgos típicos y los hallazgos atípicos. ¿Qué vamos a encasillar como hallazgos típicos? El aumento de la atenuación, que se llama en vidrio esmerilado, ahora los vamos a ver en imágenes, la dilatación vascular, bronquiectasias por tracción, bandas subpleurales y distorsión de la arquitectura pulmonar, condensaciones y empedrado loco o crazy paving. Este trabajo de chino, que está publicado en Radiology, realmente es uno de los primeros trabajos donde es una perspectiva desde China, donde mandan toda la información inicial sobre los hallazgos tomográficos en esta pandemia, ¿no? Fíjense que acá tenemos una tomografía en cortes axiales y coronales, en los cuales vamos a ver un patrón en vidrio esmerilado.
El vidrio esmerilado no es otra cosa que un aumento de la densidad pulmonar o aumento de la atenuación pulmonar, pero que a través de ella podemos ver los vasos pulmonares. Es como que como el término lo dice, un vidrio deslustrado. Es como que agarrásemos un vidrio y lo puliéramos con una lija, ¿no? No se va a ver nítido a través de él, pero vamos a poder diferenciar lo que se pueda ver a través del mismo, ¿no? ¿Qué características tienen la, estos hallazgos? Que el vidrio esmerilado es bilateral, multifocal, subpleural, periférico, en parches y que predominan en los lóbulos inferiores. Fíjense que son imágenes nodulares en vidrio esmerilado, subpleurales y que predominan en los lóbulos inferiores, ¿no? Otro hallazgo típico es la dilatación vascular y las bronquiectasias por tracción. Fíjense que en la flecha roja muestra el vaso pulmonar dentro del vidrio esmerilado que está dilatado. Y lo otro es las bronquiectasias por tracción, ¿no? Normalmente esto ya es un corte hacia las bases pulmonares donde, si bien predomina la congestión pulmonar por gravedad, no predomina la dilatación de los bronquios. Casi los bronquios son imperceptibles, es como en el lado de acá, ¿no? Otros hallazgos típicos son las bandas subpleurales, que no son más que unas líneas de aumento de la atenuación pulmonar que van desde la pleura hacia el parénquima pulmonar, ¿no? Fíjense en este corte axial, donde se observan las líneas estas de aumento de la atenuación pulmonar que atraviesan el parénquima pulmonar y van a la base pleural. Lo mismo en este corte coronal. Puede haber condensaciones. La condensación y el vidrio esmerilado viene de la misma traducción fisiopatológica. Es un compromiso o una enfermedad del espacio aéreo u ocupación del alveolo. Cuando es vidrio esmerilado es una ocupación parcial y cuando es una condensación es una ocupación total del alveolo. Lo que traduce en que hay un aumento de la atenuación pulmonar, pero que a través de ella no vamos a distinguir los vasos pulmonares. Se puede asociar a broncograma aéreo, que son dilataciones con atrapamiento aéreo de gas en los bronquios que dan esa apariencia de que los bronquios están dibujados dentro del aumento de la atenuación pulmonar. Otro hallazgo típico del COVID-19 es el patrón en empedrado loco o crazy paving. Eso traduce un engrosamiento del septo interlobulillar más vidrio esmerilado. Si se fijan, acá hay un vidrio esmerilado, pero hay unas líneas más hiperdensas que dibujan como que fueran unas baldosas. Y lo que es un empedrado loco realmente es esto, ¿no? Es piedras superpuestas, distribuidas de forma anárquica, pero que entre ellas se diferencian unas líneas que marcan los contornos de las mismas, ¿no? Fíjense en la tomografía y el empedrado loco, ¿no? Si avanza la enfermedad, también puede haber un pulmón blanco, que es un aumento de la densidad pulmonar, o sea, es una condensación, pero que ocupa los 4 cuadrantes. Entonces, si uno ve esta tomografía y ve los criterios de síndrome de distrés respiratorio del adulto, tendría que tener una PAFI menos de 200, con una presión en cuña menor de 18 e infiltrados pulmonares, o en este caso condensaciones en los 4 cuadrantes, como es este caso en este corte coronal que prácticamente ocupa todo el pulmón. Ahora, ¿qué hallazgos atípicos en la tomografía vamos a encontrar en el COVID-19? Vamos a encontrar el signo del halo invertido o el signo del atolón.
derrame pleural, podemos encontrar cavitaciones, quistes pulmonares, adenopatías y calcificaciones, pero esto los hace atípicos, porque otras enfermedades también pueden presentarse con estos hallazgos. Tenemos un caso nuestro con el signo del halo invertido, el signo del atolón. El signo del atolón es un arrecife o una isla que está manifiesta por material coraliforme y en su interior una laguna. Entonces, fíjense que radiológicamente, ¿a qué se traduce? Que en el centro se ve un patrón en vidrio esmerilado con un halo hiperdenso alrededor. Ese es el signo del atolón. Este signo del atolón también se puede presentar en otras enfermedades, como en la granulomatosis con poliangiitis, antiguamente llamado Wegener, se puede ver en la tuberculosis, se puede ver en otras infecciones fúngicas oportunistas. Puede haber derrame pleural, pero no lo hace característico o típico el derrame pleural, ¿no? Y por lo general el derrame pleural o las otras manifestaciones pueden ser secundarias a una infección sobreagregada, ¿no? De acuerdo a los hallazgos tomográficos que se encuentran en el estadio de la enfermedad. Este autor, Jin, publica 5 estadios. El estadio o la fase ultra precoz, una fase precoz, una fase de progresión, una fase de condensación y una fase de resolución. Vamos a ver cada una de las fases con las imágenes, ¿no? En el estadio ultra precoz se caracteriza por ser 1 a 2 semanas post-exposición. O sea, uno tuvo un contacto con alguna persona contagiada, tuvo la exposición, se contagia, pero todavía no manifiesta síntomas. Y en este estadio ultra precoz puede verse vidrio esmerilado focal o múltiple o condensaciones parchadas, como el caso ¿no? Este es un corte axial a nivel de la base donde se ve un patrón en vidrio esmerilado focal único a nivel del segmento lateral basal izquierdo. Este otro paciente es una mujer en la cual como único hallazgo se observa un área focal de condensación subpleural y pequeñas áreas tenues de vidrio esmerilado subyacente. Ahora, ¿qué ocurría en estos pacientes? Como se creó una histeria colectiva sobre la enfermedad y la gravedad de la enfermedad, muchas personas acudían al centro de imágenes a hacerse tomografías porque habían escuchado que la tomografía era diagnóstica del COVID. Entonces, muchos pacientes ingresaban sin síntomas, pero simplemente por el hecho de tener un diagnóstico. Luego tenemos el estadio precoz, en el cual ocurre entre el día 1º y 3º del inicio de los síntomas. De los síntomas que pueden ser fiebre, malestar, seca. Estos aparecen en el 54% de los casos y aparecen como vidrio esmerilado, focal o múltiple, o inclusive el patrón de Crazy Paving o empedrado loco. Entonces fíjense en este corte axial, casi en los lóbulos superiores, donde se ve un patrón en vidrio esmerilado, periférico, subpleural y multifocal. Si vamos bajando, se observa el mismo patrón ya en los lóbulos inferiores y a nivel de las bases pulmonares, ¿no? El estadio de progresión es el estadio que ocurre entre el 3º y 7º día del inicio de los síntomas. ¿Qué traduce esto? Que va a haber una mayor extensión del vidrio esmerilado y o de la condensación. Se caracteriza fisiológicamente porque hay un exudado rico en células dentro del alveolo con una expansión vascular e intersticial, o sea, un edema intersticial. Y fíjense que si uno remonta a las imágenes anteriores, este paciente tiene mayor
cantidad y extensión del patrón en vidrio esmerilado, tanto es así que comienzan a unirse o a confluir y después puede aparecer las condensaciones, como en el estadio siguiente, ¿no? Bueno, fíjense que el mismo paciente, en cortes a nivel de la carina traqueal, se ven los focos de vidrio esmerilado y hacia las bases lo mismo, con dilatación vascular y bronquiectasias, ¿no? Que son los hallazgos típicos. Una vez que el paciente puede progresar hacia el siguiente estadio, es el estadio de condensación, que aparece entre el tercero y séptimo día de síntomas. Hay una mayor extensión del vidrio esmerilado de la condensación y hay un exudado rico en células en el alveolo. Fíjense que este es otro caso en el cual se extendió la condensación y la condensación prácticamente ocupa casi todo el pulmón, lo que uno considera como un pulmón blanco o también un hallazgo de síndrome de estrés respiratorio del adulto, ¿no? Y finalmente, el estadio de resolución o disipación, como lo llamó este autor, que ocurre entre la segunda y la tercera semana después del inicio de los síntomas. Se caracteriza por disminuir las lesiones tanto en volumen como en densidad o atenuación pulmonar y puede haber bandas parenquimatosas y o condensaciones irregulares, pero siempre disminuyen el tamaño en relación al estudio previo y también disminuyen la atenuación o la densidad pulmonar, ¿no? Fíjense, esta es una paciente de 54 años que ingresó con síntomas moderados, tuvo los hallazgos típicos con bandas, focos de vidrio esmerilado parchados, bilateral, subpleural y periférico, y esta tomografía se realizó el 25 de marzo. Se hizo un control casi un mes después, el 30 de abril, y fíjense que solo quedan bandas pleuroparenquimatosas residuales y prácticamente un poquito de vidrio esmerilado subpleural y periférico donde antes había. ¿Qué rol cumple las imágenes en el screening de los pacientes? Para hacer un screening uno tiene que tener unas metas. Las metas sería disminuir la morbilidad y la mortalidad, minimizar la transmisión y el contagio, proteger al personal de salud y preservar el funcionamiento del sistema de salud. Ahora, el Colegio Americano de Radiología y el CDC no recomiendan la tomografía ni la radiografía como método de screening. Ahora, ¿qué ocurre? La tomografía demuestra anormalidad al tercer día de síntomas en el 56% de los casos. Y unos hallazgos anormales en la tomografía en pacientes asintomáticos ocurren en el 54%. Y esto se demostró en un trabajo que se presentó en un crucero que se llama el Diamond Princess, que recorría las costas asiáticas y comenzaron a presentar síntomas durante su viaje, con lo cual regresaron a Japón y en Japón les hicieron el hisopado en el interior del barco, con lo cual se demostró que el 54% de los pasajeros eran asintomáticos, pero tenían hallazgos tomográficos. Ahora, la tomografía es ideal en pacientes con síntomas moderados que no sea disponible por cualquier motivo una prueba de PCR. Y uno de los primeros trabajos que salen es en China, que reportan 1014 casos que correlacionan los hallazgos tomográficos de tórax con la prueba de PCR para coronavirus y que demuestran que el PCR detecta casos positivos en el 59% de los casos y la tomografía en el 80%. Entonces, a partir de este estudio, que se hizo muy popular ante la población en general, se piensa que la tomografía es más sensible que el PCR, pero resulta que en este trabajo hubo algunos sesgos. Tanto es así que en este trabajo no se indica
qué tipo de PCR se utilizó, cómo fue recogida la muestra y un sinnúmero de cosas técnicas sobre la PCR que darían no tanta validez para tener una sensibilidad tan baja a la PCR. Este es un caso de una mujer de 29 años, asintomática, pero que tiene exposición laboral. En el trabajo le realizan una prueba de PCR y da negativa. Pero por estas situaciones de la ansiedad de las personas en las primeras etapas del brote epidemiológico, se realiza una tomografía y se encuentran hallazgos típicos de COVID. Imágenes en vidrio esmerilado, subpleurales, periféricas, bibasales, con lo cual se confirma que era un hallazgos típicos de COVID. Ahora, ¿cuál es el rol en el diagnóstico del COVID-19? Si bien la prueba de PCR es el gold estándar, el pico máximo de la aparición de los hallazgos es al día 6 de síntomas. Tiene una sensibilidad del 60-98%, especificidad del 25 al 53%, un valor predictivo positivo del 92% y un valor predictivo negativo del 42%. Este valor predictivo negativo hace que no sea útil la tomografía en las primeras fases. Y como se vean arriba, los hallazgos o el pico máximo de hallazgos ocurren a partir del día 6 de síntomas. Por lo tanto, nosotros tuvimos muchos pacientes que se realizaban por la histeria colectiva de tener la enfermedad, se realizaban estudios inmediatamente al primer día, lo cual tuvimos muchas tomografías negativas al inicio que luego se positivizaron en el tiempo. Este es un paciente masculino de 69 años con síntomas leves y que se le realizó una tomografía en el cual se ven los hallazgos típicos, patrones en vidrios esmerilados, focales, parchados, bilaterales, subpleurales, periféricos. Ahora bien, dentro de la comunicación radiológica o para tener un lenguaje común entre radiólogos y el equipo de trabajo médico y paramédico que atiende a los pacientes con COVID, se crearon unas escalas o unos métodos de clasificación tomográficos de acuerdo a la sospecha y la probabilidad para COVID. Entonces, hay dos trabajos, uno que lo hace el grupo de Países Bajos en Holanda, encabezado por Matías Prokop, pero lo publica en Radiology, en una revista de radiología norteamericana. Y esto se llama el CORRATS. El CORRATS es una escala tratando de simular el BIRATS en mamas, en radiología de mamaria. Entonces ellos hacen una clasificación de CORRATS 1, 2, 3, 4, 5, 6, en el cual el 1 no tiene probabilidad de tener COVID y los hallazgos son normales. En el 2 hay una probabilidad baja porque hay hallazgos atípicos, los que hacen sospechar otros tipos de infecciones. En el CORRAT 3 hay una probabilidad intermedia porque los hallazgos son inciertos. En el CORRAT 4 hay una probabilidad alta porque hay hallazgos típicos muy sospechosos y en el CORRAT 5 prácticamente los hallazgos son muy típicos y la probabilidad es muy alta. Y se deja el CORRAT 6 para los pacientes que tienen una PCR positiva. Ahora, por el otro lado, viene la contrarréplica de los norteamericanos, encabezados por Saley, en la Universidad de California, pero lo publican en cambio en la European Radiology, en la revista europea de radiología. En cambio ellos proponen el COVID-RATS y dan un grado 0, 1, 2A, 2B y 3. Los hallazgos en el 0 son normales, el nivel de sospecha es bajo, igual que en el 1 que hay hallazgos atípicos,
Y en el 2A, 2B hay hallazgos típicos indeterminados, en el 2B hay combinados, que hay hallazgos típicos y atípicos, la sospecha es moderada, y en el 3 es prácticamente los hallazgos típicos que hemos visto con una alta probabilidad para COVID. Entonces acá tenemos, si bien, perdón, en la anterior tenemos, si uno utiliza el CORRAPS 3 es hallazgos indeterminados. Y si uno utiliza el COVID-RATS, es el 2A, que son hallazgos indeterminados. ¿Y eso cómo uno lo ve? A la izquierda tenemos una mujer de 68 años con síntomas leves, en el cual se realiza una tomografía y el único hallazgo que se ve es una condensación subpleural única a nivel del segmento medial basal izquierdo. En cambio, en la derecha tenemos una femenina de 60 años, 70 años, con disnea y desaturación, en el cual vemos un patrón en vidrio esmerilado, más difuminado, pero que es central y periférico, con lo cual es un hallazgo, digamos, indeterminado porque no es la característica que se ha visto en COVID que sean subpleurales y periféricos. Acá estamos viendo también un compromiso central y periférico. ¿Qué traduce esto? Probablemente el estadio donde estaba el paciente. Probablemente este sea un estadio precoz y acá era un estadio de progresión yendo para la condensación. De acuerdo a los hallazgos tomográficos, uno también puede valorar la severidad del COVID. La severidad está bien establecida clínicamente de acuerdo a síntomas leves, si solo tiene fiebre, tos, malestar, o moderados, cuando se agregan a los síntomas anteriores, se agrega la desaturación. De ahí viene un estadio crítico o severo, en el cual el paciente ya tiene signos de insuficiencia respiratoria, perdón, críticos si tiene signos de insuficiencia respiratoria, y críticos o severos cuando tiene disfunción multiorgánica, ¿no? Esto ya está establecido en la severidad clínica, más otros marcadores que se utilizan en terapia intensiva, pero uno también puede valorar una severidad tomográfica. Y para eso, autores chinos sacan en Radiology, en la sección de imágenes cardiotorácicas, un score de severidad tomográfica, en el que se llama CTSS. Ellos lo que hacen es que al pulmón, normalmente los pulmones tienen una segmentación pulmonar con 18 segmentos pulmonares. Pero para fines prácticos de ellos lo transforman en 20 segmentos pulmonares porque al segmento ápico posterior del lóbulo superior izquierdo lo dividen en apical y posterior. Y al segmento anteromedial del lóbulo inferior izquierdo lo dividen en anterior y basal. Con eso suman dos segmentos más y llevan a 20. Ellos atribuyen un puntaje que va de 0, si no hay ningún hallazgo típico en la tomografía, al 0%, un punto si es menor del 50% y 2 puntos si es mayor del 50%. La sumatoria de las áreas afectadas van en un rango de puntaje de 0 a 40 puntos y ellos encuentran que 19.5 puntos marca un umbral de severidad con una sensibilidad del 83.3% y una especificidad del 94%. Ahora, esto para fines prácticos del día a día en el trabajo del diagnóstico por imágenes, en el servicio de imágenes, es poco práctico ponerse a determinar esto. Hay algunos software que se hacen segmentación pulmonar, pero nosotros en el Hospital Vernaza lo que hemos hecho es volumetría y valoración objetiva, en el cual, fíjense que esto es una reconstrucción volumétrica en 3D de los pulmones, en el cual aquí prácticamente esto es un paciente normal, en el cual se ve la vascularización pulmonar,
que no llega hasta el tercio subpleural. Esto es lo normal, donde no se ve ningún aumento de la atenuación, sea en vidrio esmerilado o sea condensación a nivel del parénquima pulmonar. Esto es un corte coronal y esto es un corte sagital. Ahora, ¿qué nosotros hicimos? Valoramos de acuerdo al porcentaje de ocupación del total del pulmón, entre menos del 25%, del 26 al 50%, del 51 al 75% y más del 75%. Entonces acá tenemos casos. Este es un hombre de 57 años con síntomas leves y en la volumetría se ve una única lesión a nivel del segmento superior del lóbulo inferior derecho. Eso traduce una lesión menor del 25%. Tenemos otro caso, un masculino de 47 años con síntomas moderados, en el cual comienza a haber mayor compromiso del patrón en vidrio esmerilado con áreas de condensación que ocupan entre el 25 y 50% del volumen total del pulmón. Y tenemos otro caso de un masculino de 74 años con síntomas severos, en el cual prácticamente hay patrón condensativo y áreas en vidrio esmerilado que ocupan casi la totalidad del pulmón. Esto sería un más del 75%. Y obviamente que entre mayor extensión, mayor severidad de los casos. Se ha establecido de hallazgos que marcan severidad, como el patrón en crazy paving y la condensación, y el mayor porcentaje de extensión del compromiso pulmonar. ¿Cuál es el rol de las imágenes en el manejo? Nosotros, este es un muy bonito artículo que saca la Sociedad Fleischner sobre el rol de las imágenes en el manejo del paciente en COVID, ¿no? Esto lo hemos aplicado a nuestra realidad en el hospital y el rol se basa en un diagnóstico, hacer un triaje y para finalmente hacer un manejo. Entonces, nosotros ante un paciente con síntomas leves que ingresa a la emergencia, se hace una valoración clínica o un pretest de probabilidad, que hay algunos, está el del CDC de Atlanta, en el cual se basan en si hay una probabilidad baja, simplemente se le hace una vigilancia al paciente y se le da de alta, y si hay una probabilidad, normalmente esto de aquí, los síntomas leves, en algunos otros lados, o lo que quiso implementar el 911, era telemedicina. Entonces, a los que tienen probabilidad baja, simplemente se los hace vigilancia y se los sigue en el tiempo. A los que tienen probabilidad moderada y alta, directamente se hace una tomografía o se hace un PCR. Ahora, por la falta de disponibilidad de las pruebas de PCR, se ha optado como método alternativo y válido la tomografía de alta resolución de tórax. En los síntomas moderados o severos, directamente se hace una tomografía. ¿Con qué fin? Con el fin de tener un estudio basal para comparar en el futuro, con el fin de valorar extensión, de valorar hallazgos típicos, atípicos, complicaciones intratorácicas, y para saber hacer un triaje y para luego el manejo. Entonces, ante hallazgos positivos, nosotros va a internación a un área COVID-19, que puede ser, de acuerdo a la gravedad del paciente, puede ser el piso o la unidad de cuidados intensivos, y se da un tratamiento específico, sea tratamiento con las medicaciones que ya se conocen. Pero en cambio, si hay hallazgos negativos, el paciente va a una vigilancia, se ven otros diagnósticos alternativos en la tomografía, puede ser que tenga una neumonía lobares por bacteriana, y se da antibióticos y se lo ingresa a un área no COVID. Eso es lo que se ha realizado
y se viene realizando en el hospital. Ahora, como último, quiero presentarles la experiencia del servicio de diagnóstico por imágenes en el Hospital Luis Bernaza, en el cual hemos realizado 1.456 tomografías de tórax en el periodo comprendido entre el 12 de marzo y el 6 de mayo del 2020. Hemos tenido una media de edad de 51 años en un rango de entre 16 y 100 años. Tuvimos un paciente de 100 años. El sexo masculino ha predominado con 771 casos, el 53%, y el femenino en el 685 casos con el 47%. De los cuales hemos visto que más del 85% fueron casos COVID positivos. Entonces, con esto quiero agradecerles por la invitación y quedo a disposición de cualquier pregunta que tengan. Muchas gracias.